Don Alberto, ¿usted me puede explicar, después de 30 años, cómo es la situación actual en El Salvador y qué es lo que se busca mediante la Iglesia, ver esta situación crítica que ha pasado en el tiempo? Bueno, me parece que la situación en estos 30 años ha cambiado mucho en El Salvador. Ya no estamos viviendo la situación de violencia extrema que se encontraba en aquel tiempo. Sobre todo en los últimos 3 años me parece que la cosa está evolucionando de una manera significativa. Eso pero no significa que todavía se han solucionado todos los problemas, sobre todo con respecto a la violencia y a la pobreza. Y me parece, por eso, interesante y significativa el testimonio de Marianela, porque como ella se enfrentó en su tiempo con la situación de opresión que había en aquel entonces, así sigue siendo una situación de opresión a distintos niveles, y como cristianos tenemos que enfrentarla con el mismo coraje, con la misma fe de ellas. Hace 30 años prácticamente el ejército se fue contra una población que solamente buscaba un poco de justicia. En este último tiempo está sucediendo lo mismo en El Salvador, o se está protegiendo actualmente los derechos humanos de la persona, o es limitado actualmente en El Salvador esta cosa. Me parece que no, en los últimos, repito, en los últimos 4 años por lo menos me parece que la situación ha evolucionado mucho. Incluso el ejército, por supuesto, no es el ejército que se encontraba en aquel entonces. Eso no significa que se han solucionado todos los problemas. Sigue en un nivel de violencia que llamaría más delincuencial, más a nivel básico que no a nivel estructural por el Estado. Claro que el Estado sigue teniendo un montón de compromisos porque la situación social de la gente sigue siendo muy difícil, ¿no? Entonces, en este sentido hay todavía muchísimo que hacer. La justicia internacional, ¿usted sabe si está haciendo algo con respecto a la muerte de Marianela? Creo que no, incluso porque hubo una ley de amnistía bajo la cual cayó incluso el caso de Monseñor Romero, ley de amnistía que fue votada después de los acuerdos de paz. Entonces, oficialmente todos estos casos ya no se pueden indagar. Ahora, ¿hay alguna manera de poder solucionar, o el hecho de recordar estos 30 años, cuál es el objetivo, qué es lo que se proyecta, qué es lo que se exige en todo caso ante la comunidad nacional e internacional? Antes que nada, como siempre, cuando estamos hablando de mártires y de gran testigo, tomar el ejemplo. Yo he comentado ahora en la homilía que no tendría sentido celebrar Marianela sino para tomar su ejemplo. Claro, tenemos que ser muy agradecidos a esta mujer y cristiana y salvadoreña muy valiente que ha ofrecido su vida por su pueblo, igualmente que a su gran pastor, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Pero no es suficiente un agradecimiento en el sentido de un sentimiento del corazón que termine ahí. Hay que tomar el ejemplo. Entonces le he dicho, hay que, como ella fue alumbrada por la palabra de Dios y eso le permitió ver la situación, nosotros también tenemos que tener los ojos muy abiertos sobre todo lo que está pasando, porque hoy en día tal vez es más difícil darnos cuenta de lo que está pasando. Muchas veces la violencia pasa al interior de los hogares, pasa en los lugares del trabajo, no es una violencia, una opresión así clara hacia la luz del sol como podía ser en aquel tiempo, ¿no? Entonces eso nos llama, sobre todo en esta semana que hemos celebrado el Día de la Mujer, ¿no? Lo que recibimos por Marianela es el testimonio de una gran mujer que nos empuja a tomar nosotros también nuestro papel en la defensa de los derechos humanos hoy en día. Perfecto. Usted ahora en todo caso invoca a la población a que sin temor alguno debe denunciar si existe un atropello contra la persona. Absolutamente sí, eso lo he dicho en la homilía y sigo diciendo que el pueblo salvadoreño, si hoy en día tiene un pecado, es precisamente lo de haber olvidado la figura de Marianela y muchas veces de no lograr a seguir su ejemplo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Señora Gloria Gómez, quien ella prácticamente nos va a explicar, ¿no? Díganos, ¿qué es lo que pasa de 30 años atrás con Marianela? ¿Cómo era la realidad en El Salvador en ese entonces? Bueno, la realidad en El Salvador
siempre han habido dos, le podemos llamar dos potencias, que son los burgueses y los pobres. ¿Qué pasaba? Los burgueses, los dueños de la banca, los dueños de la tierra, los dueños de las fábricas y todo, o sea, estaban acaparando tanta riqueza con todo el trabajo que hacían la gente, los campesinos, los obreros, y que no pagaban los salarios justos. Entonces el pueblo no le alcanzaba ni pagar las boletas de luz, no le alcanzaba ni para comer, para darle educación a los hijos, para comprarse los uniformes, o sea, había una cuestión precaria. ¿Qué pasaba? El pueblo, ante tanta injusticia, o sea, no es que el pueblo estaba diciendo darnos regalada la comida, sino estaba exigiendo el pueblo que se le pagara justamente sus derechos para poder vivir humana y dignamente. Entonces, el pueblo se volca a las calles a exigir, por ejemplo, que se les pagara justamente, que se respetara a los campesinos, que se respetara los derechos a las mujeres también. Entonces, ¿qué hace el ejército, el gobierno? En vez de decir, sí, apoyemos a los pobres, a los obreros, a los campesinos, ¿qué hace? No, responde con violencia. Usted sabe que violencia provoca violencia. Cuando al pueblo se le violenta, entonces el pueblo tiene que defenderse. O sea, si alguien entra a su casa y llega a violentarlo, ¿qué sucede? Usted tiene que defenderse. Entonces el pueblo se defendió ante todos estos atropellos que se le hizo. En ese entonces, ¿cuántas personas murieron por esta violencia de parte del Estado? Mire, en esa época no sé cuántas personas, solo que sé que durante toda la guerra murieron 75,000 estamos personas. Hablando ¿en qué lapso de tiempo? El lapso del 80 al 92, cuando se firmaron los acuerdos de paz. Ok, 30 años después, ¿cómo es El Salvador ahora? Mire, hace 7 años que yo me vine, no, 6 años tengo yo de estar acá, pero yo pienso, o sea, cuando dice, o sea, una canción que me llama bastante la atención, vendrá el día que cambiará todo. Ahorita seguimos con la misma lucha y con la misma esperanza, porque siento que no ha cambiado casi nada. ¿Por qué? Porque creo que no hemos tomado en serio el ejemplo que Marianela, Monseñor Romero, nos dio, el luchar por la justicia con esa firmeza clara y decisiva de identificarnos con nuestra clase, que son los pobres, y defender la lucha de los pobres, ¿no? Okay, nosotros como cristianos, usted que ha vivido de cerca una situación crítica, difícil, con la muerte de Marianela, ¿qué es lo que invoca a los cristianos y a los salvadoreños? ¿Cuál es su mensaje? Mi mensaje es directamente que cumplamos concretamente lo que Jesucristo nos enseñó, ese verdadero líder que para mí es un verdadero hombre revolucionario que vino a revolucionar y a enseñarnos cómo defendernos de todos los atropellos, a denunciar las injusticias, anunciar la buena nueva, que es el reino que queremos fundamentar aquí en el mundo, no solo en El Salvador, el reino de Dios, y anunciar todos los atropellos, denunciar todos los atropellos que se nos hacen. Cuando hablo de ella, sentí como un disparo en mi corazón. Y dije yo, ¿por qué la he olvidado? Si tanto ejemplo que recibimos de ella, o sea, tantas veces que estuve, no es que yo era amiga de ella, pero estuve en varias conferencias que ella dio cuando explicaba los tipos de violencia, o sea, por los cuales ella luchaba. La violencia física, que eran el atropellamiento que se le hacían, las torturas, pero también habían otros tipos de violencias que había que denunciar, que ahora lo dijo el padre en la misa, la violencia sexual, que también era parte de la construcción de la mala educación que se nos ha construido. Ajá. Esta violencia sexual, digamos, es parte del ejército. Sí, del ejército, porque si capturaban a una persona que decían ese guerrillero es catequista, lo primero que hacían era violarla, o sea, por el hecho de ser mujeres. Tantos cadáveres que se encontraban tirados y que decían fue violada, o con objetos en su parte,
que demostraban que había una violación brutal, bestialmente brutal. No se le puede llamar ni bestial, porque mire, las bestias respetan a su pareja y no andan haciendo atropellos como lo que se le hacía a la gente, a las mujeres. Pasaron 30 años prácticamente. Ahora usted realmente que vivió esos periodos bastante críticos como cristiana, nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo que invocaría en todo caso a los ciudadanos de El Salvador? Mire, lo primero que yo pienso que una de las cosas que a mí me preocupa es que hay que leer la historia, hay que investigar. ¿Para qué leer la historia? Para no olvidar y para que esto no se vuelva a repetir. O sea, si nosotros olvidamos, luego podemos caer, por ejemplo, tantos jóvenes, tantos niños que van creciendo, van a olvidar que existió una guerra y que nos hizo tanto daño, tanto mal que se le hizo a la población. Ahora, hay que recordarle, hay que vivir para que no vuelva a pasar.